Hace 91 años, con tan solo 35 años de edad, falleció uno de los más importantes ensayistas peruanos del siglo XX. Con su partida nos dejó muchos aportes intelectuales. Fue incluso llamado el Amauta. Su obra cumbre, la más importante, los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que hasta el día de hoy perdura en el país. Hablamos de José Carlos Mariátegui. El día de hoy estamos en su casa, así que acompáñanos. Este hombre nació en Moquegua en 1894. Sus padres fueron María Amalia Dachira Vallejos y Francisco Javier Mariátegui Requejo. Entre sus antepasados se contaba el ilustre pensador liberal Francisco Javier Mariátegui Tellería. Tuvo 2 hermanos, Guillermina y Julio César Mariátegui. En 1899 se trasladó con su madre y su hermano a Huacho, y en 1902, tras un accidente en la escuela, fue internado en la clínica Maison de Santé en Lima. Su convalecencia fue larga y quedó con una anquilosis en la pierna izquierda que le acompañaría el resto de su vida. Por haber quedado inhabilitado para las recreaciones propias de su edad, frecuentó desde entonces la lectura y la reflexión. En Europa se quedaría Mariátegui hasta principios de 1923, en un periplo en el que recorrió Italia, Francia, Alemania, Austria, Hungría y Checoslovaquia. Aprendió varios idiomas y consolidó su formación política e ideológica, adhiriéndose al marxismo y a la línea de la Tercera Internacional o Comintern. En septiembre de 1926 fundó la revista Amauta, considerada la más importante del siglo XX. En sus páginas se publicaron importantes trabajos de la nueva generación intelectual, además de las nuevas corrientes intelectuales, políticas, artísticas y literarias de Europa. Además, Amauta fue una expresión de las 2 tendencias más importantes del Perú de los años 20, el indigenismo y la vanguardia. A fines de 1928 publica su obra cumbre, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, uno de los libros más lúcidos escritos sobre los problemas del Perú. A fines de marzo de 1930 tuvo una recaída de su vieja dolencia infantil, que obligó a internarlo en la clínica Villarán, donde lamentablemente falleció el 16 de abril de ese mismo año. Cuando hablamos de Mariátegui, lo vamos a relacionar con su pensamiento, ¿cierto? Con su pensamiento marxista, ¿no? Socialista, de este pensador peruano, ¿no? José Carlos Mariátegui. Y justamente este pensamiento, esta ideología marxista, socialista de José Carlos Mariátegui, apunta, ¿no es cierto? Apunta, o fue la intención de un análisis de nuestra realidad peruana, ¿no? Era como una, ¿qué te digo? A ver, era como una opción, ¿cierto? Como una vertiente de plantear el cambio del Perú a través de ese pensamiento de José Carlos Mariátegui, ¿no? Era una propuesta ideológica, con ese contexto, con ese contenido marxista, socialista, en esa época, ¿cierto? Eso vendría a ser los 7 ensayos de la realidad peruana que escribió José Carlos Mariátegui. Ahora hablemos un poco más sobre la obra más importante de José Carlos Mariátegui, los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, publicado en el año 1928. En el primer ensayo se plantea un esquema de evolución económica, y según Mariátegui, los incas habían desarrollado un sistema de producción colectiva. Esta estaba orientada hacia el comunismo. Este desarrollo se había visto interrumpido por la llegada de los españoles, que habían establecido una economía feudal. Y la independencia no había significado una auténtica interrupción, sino se había proseguido el proceso colonialista. Y aunque en la sociedad de José Carlos Mariátegui
se encontraba una economía colectiva indígena, feudal y capitalista. Él pensaba que la preeminencia la tenía el sistema feudal o gamonal, ya que nuestro Perú era un país agrícola. Segundo ensayo, el problema del indio. Este ensayo lo resumo con una frase que utilizó Mariátegui. Todas las tesis sobre el problema indígena que ignoran a este como problema económico-social son otros tantos estériles ejercicios teóricos. Este ensayo netamente es una crítica de cómo se discriminaba al indio, pero Mariátegui creía que el problema pasaba por un tema económico. Para Mariátegui, su concepción del problema del indio estaba ligado directamente a lo económico, es cierto, pero creía que el origen estaba en la propiedad de la tierra o en el gamonalismo. Lo que el autor proponía en este ensayo, en forma de crítica y consejo, que la solución debía ser netamente social y que debía ser realizado por cada uno de los indios. En este tercer ensayo, Mariátegui nos habla del problema de la tierra. Para Mariátegui, el problema de la tierra se presenta como un problema socioeconómico. Principalmente se presenta como el problema de la liquidación del feudalismo en el Perú. El feudalismo en el Perú se presenta como latifundismo, y la servidumbre. Para Mariátegui es necesario eliminar el latifundismo para eliminar la servidumbre. Nos comenta también cómo ha sido utilizada la tierra en la costa y en la sierra, esta economía de la agricultura que existe ahí. La costa se ha sabido estar cerca del capitalismo extranjero, ha estado por ende más técnica, más intensificada en los productos, ha sabido generar riqueza y empleo. Totalmente contrario a la sierra, que se ha mostrado inepta, incapaz de generar riqueza. En conclusión, Mariátegui, al decirnos estas diferencias, nos comenta, nos quiere decir que nuestra clase media alta no son verdaderos capitalistas, simplemente son una clase aristócrata o rentista o propietaria de la tierra, nada más, no son más que eso. También me toca hablar del ensayo 4 del libro Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que tiene como subtítulo El proceso de la instrucción pública. Lo que Mariátegui analiza aquí está estrechamente ligado a lo económico-social. Él reconoce y analiza las 3 influencias de la educación peruana, que son la española, la francesa y la norteamericana. La educación en la colonia tuvo un sentido aristocrático y un concepto eclesiástico. El desprecio por el trabajo, por las actividades productivas, fue alentado por los claustros universitarios, incluso luego de la producida independencia. Mariátegui también hace mucho énfasis en lo que es la reforma universitaria. Hasta el Perú alcanzaron los movimientos reformistas que se iniciaron en Córdoba, producto de la recia majerera posbélica. También los estudiantes de América querían sacudir el medievalismo de lo que es sus casas de estudio. Sus reclamos se basaban en la necesidad de que los estudiantes intervengan en el gobierno de las universidades y el funcionamiento de las cátedras libres. Para Mariátegui, lo que nos dice aquí, el problema de la enseñanza no puede ser bien comprendido en nuestro tiempo, si no es considerado como un problema económico y como un problema social. Menciona que el error tienen un método idealista de enseñar. El ensayo número 5, titulado Factor religioso, nos habla sobre la importancia de la religión en el incanato y su código moral. Este código tenía aspectos políticos y sociales, pero no espirituales. También nos habla sobre la importancia del personaje del clero, ya que él fue muy importante para el ámbito religioso y también para el ámbito político. Así que Mariátegui nos confirma que el tipo de gobierno que vivió el incanato fue una teocracia. La postura de Mariátegui era negativa respecto a la clerofobia y también al librepensadorismo. Él exaltaba el mito y él decía que solo el mito social podía lograr cambios en la sociedad. Pero, si pensamos un poco, la religión en el incanato ya no existe.
gracias a la invasión española. Pero todavía seguimos viviendo con aquellas costumbres pequeñas y eso va a lograr que seamos un país mejor. Capítulo 6. Regionalismo y centralismo. Para Mariátegui, el sentimiento regionalista es una vaga expresión de un malestar y de un descontento. Afirma que uno de los grandes vicios de las organizaciones políticas del Perú es y seguirá siendo el centralismo. Para eso, él le da una solución que se tiene que enfocar en un plan social y económico, no solo político y administrativo como se venía dando. Estudia las 3 regiones físicas del Perú, que es la costa, la sierra y la montaña. Este último afirma que no tiene un significado socioeconómico y que la costa y la sierra es un refugio para el indigenismo. Por último, estudia el problema de la capital, ya que asegura que la suerte de Lima está subordinada a los grandes cambios políticos que se vienen. En el ensayo número 7, titulado El proceso de la literatura, Mariátegui pone en cuestionamiento a la literatura al pasar revista a distintos autores peruanos, realzando la vanguardia estética de Vallejo y el sentimiento indigenista de Mariano Melgar. También pone en cuestión la literatura nacionalista, ya que ésta presenta una dualidad de razas y espíritus, debido a que concepciones coloniales e indigenistas presentan una disputa por la identidad nacional. Mariátegui en este ensayo deja en manifiesto su rechazo por el individualismo, buscando un concepto de nación romántico, pero no un romántico individualista, sino un romántico esencialmente humanista y lógicamente socialista. Así Mariátegui nos configura una literatura en que se incorporan los componentes de lo nacional, partiendo como cimiento histórico lo indígena, y a su vez nos traza un camino evolutivo para lo peruano. Finalmente nos aclara que la literatura indígena, si debe venir, llegará a su tiempo, cuando los propios indios estén en grados de producirla. Lo importante no es tanto la reivindicación sectorial de lo indígena, sino la redefinición de lo peruano, para que así podamos pensar en una identidad peruana distinta y una literatura nacional en sí. Hablar de Mariátegui es hablar de la cultura peruana en sí. Esa cultura que converge desde el interior del país hacia la capital, que es una mezcla de esa manifestación cultural del mundo andino con la migración del hombre que se mezcla con la cultura cosmopolita. Al ver esta manifestación literaria, Mariátegui se enmarca en poner en conocimiento a través de este género que es el ensayo. Entonces, nos configura concretamente cómo es el inicio o la manifestación literaria del indigenismo. Tal vez parangonar con Enrique López Albújar, Ciro Alegría, Clorinda Mato de Turner, como parte de esta manifestación literaria del mundo indigenista. Asimismo, podemos concretizar de repente en que cómo enfoca esa movilización social, cultural, en toda la urbe de la capital, en las barriadas, en la diversificación social, en la diversificación cultural, a través cómo se puede transversalizar esta manifestación cultural con la educación, con la economía, con la distribución de la riqueza peruana. Asimismo, podemos configurar también cómo es que nosotros debemos aceptarnos la estratificación social, sin dejar de lado que somos parte de todo un conjunto del Perú profundo. Entonces, tenemos que tener presente este aspecto para configurar en la literatura de Mariátegui.